vamos a ver la idea fundamental detrás de la complejidad de problemas, que se basa fuertemente en la complejidad de procedimientos. Para esto vamos a tomar el enfoque tradicional de complejidad computacional, que se centra en el problema de reconocimiento del lenguaje. Pero entonces, ¿qué es un lenguaje? Bueno, un lenguaje es un conjunto de palabras. Una palabra es una secuencia de caracteres. Entonces, dado L un conjunto de caracteres finitos, por ejemplo, A, B, C, D, F, G, si L asterisco es el conjunto de todas las secuencias de caracteres de L, ya sean de tamaño 2, de tamaño 20, de tamaño 1.000.000, entonces decimos que un lenguaje L sobre el conjunto de caracteres L es cualquier subconjunto de L asterisquito. Entonces, si se observa, L es el conjunto de caracteres que van a formar las palabras, que se encuentran todas en el conjunto L asterisco. Entonces, un lenguaje simplemente es un subconjunto de todas las palabras. De esta forma podemos plantearnos un problema, que es el problema de reconocimiento del lenguaje L. Si tú me das una secuencia de caracteres, una palabra, esta palabra forma parte del lenguaje. Si ven, es un problema que se plantea bastante sencillo. Un ejemplo así medio aterrizado a lo que vivimos todos los días sería el lenguaje español. ¿Cuáles son nuestros caracteres? Pues es A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera, así hasta la Z. Nuestras palabras pues son secuencias de estas letras, y sin embargo, con estas mismas letras yo puedo sacar varios lenguajes. Por ejemplo, el español o el inglés. Cada uno tiene sus palabras muy particulares. Entonces, el problema de reconocimiento del lenguaje, por ejemplo, español, es si yo te doy una secuencia de... Si yo te doy una palabra formada de las letras de la A a la Z, esta palabra es del lenguaje español. Por ejemplo, si la palabra es hola, entonces pues la respuesta a la pregunta sería sí, hola es una palabra del español. Pero si la palabra ahora fuera hello, entonces esta palabra no pertenece al lenguaje español. Vamos a ver otro ejemplo un poco más abstracto. Entonces vamos a considerar como conjunto de caracteres los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. Podríamos definir un lenguaje de los números primos. ¿Y cómo sería nuestro lenguaje? Bueno, pues vamos a agarrar palabras. ¿Cuáles son nuestras palabras? Pues vamos a meter la palabra 2, la palabra 3, la palabra 5, también la palabra 13, que si ven es una secuencia 1, 3. ¿Cuántos números primos hay? Es un resultado famoso de matemáticas. Hay infinidad de números primos. Entonces vamos a tener cadenas de tamaños tan grande como queramos. Otra forma de escribir este lenguaje, pero ahora con menos caracteres, por ejemplo los caracteres 0, 1, es representando estos números pero ahora en binario. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, así, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver más claramente cómo la longitud de las palabras varía y va creciendo. Entonces, el problema de reconocimiento del lenguaje de los números primos sería el siguiente. Dada una secuencia de dígitos que representan un número, ¿este número es primo o no es primo? O sea, ¿pertenece al lenguaje de los primos o no pertenece al lenguaje de los primos? Entonces, de esta forma, acabamos de transformar un problema que tiene que ver con la teoría de números, que es, dado un número, tú puedes determinar que este número es primo, a un problema de reconocimiento de un lenguaje específico, que es el lenguaje de los números primos. Entonces, por esto es que la forma de estudiar la complejidad de problemas comúnmente se basa en este tipo de preguntas, porque comúnmente puedes transformar un problema de decisión a un problema de reconocimiento del lenguaje.
¿Y cómo es que vamos a reconocer los lenguajes? Bueno, pues los lenguajes se van a reconocer mediante procedimientos. Un procedimiento de reconocimiento del lenguaje L es un procedimiento computacional que por cada una de las palabras que se encuentran en el conjunto de todas las palabras generadas con los caracteres L, nuestro procedimiento PDS regresa sí si S es una palabra del lenguaje, y PDS no regresa así si S no está en el lenguaje. La razón por la que ponemos no regresa así y no simplemente escribimos regresa no es porque no se pide que nuestro procedimiento de reconocimiento del lenguaje termine en una cantidad finita de pasos si la palabra no está en el lenguaje. Entonces nuestro procedimiento puede ciclarse, puede entrar en una autorreferencia, siempre y cuando esta palabra no sea parte del lenguaje. De esta forma lo que estamos haciendo es resolver justamente el problema de reconocimiento del lenguaje. Entonces los procedimientos de reconocimiento son un procedimiento computacional que da respuesta al problema de reconocimiento del lenguaje. Al ser este procedimiento de reconocimiento una pieza tan importante para el problema, vamos a definir el tiempo máximo. Vamos a definir el tiempo de ejecución del peor caso del lenguaje en base a nuestro procedimiento de reconocimiento de este mismo lenguaje. Entonces, para un procedimiento de reconocimiento definimos el tiempo de ejecución del peor caso y el espacio requerido de memoria del peor caso como Tmax de P con N con L como el máximo de todos los T de P con S, tales que S es una palabra en el lenguaje y además el tamaño de la entrada S es N. Esta definición se parece mucho a la del tiempo de ejecución del peor caso de un procedimiento, a diferencia de que aquí se están pidiendo específicamente que las entradas con las que estamos comparando sean parte del lenguaje. De otra forma, por la manera en la que pedimos P, este máximo podría no estar definido, ya que el proceso podría nunca terminar. De forma análoga, definimos el espacio requerido del peor caso, Smax. Un ejemplo de un procedimiento de reconocimiento puede ser el algoritmo 1 que mostramos, la prueba de primalidad, que es un procedimiento de reconocimiento del lenguaje de los números primos. Y lo que vamos a tener es que el tiempo de ejecución del peor caso del problema de reconocimiento del lenguaje de los primos con el algoritmo 1 de entrada n va a ser gran O de n por 2 a la n, la misma complejidad que habíamos sacado en la sección anterior.